el FMI congeló $400 millones estadounidenses a Venezuela ante el caos político conforme Nicolás Maduro intensifica su búsqueda de efectivo en el extranjero. Otra puerta se ha cerrado para el presidente venezolano. El Fondo Monetario Internacional ha suspendido el acceso de Maduro a casi $400 millones estadounidenses de derechos especiales de giro, citando el caos político, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto. Venezuela ya ha reducido sus reservas de BEC desde los casi $1.000 millones estadounidenses en marzo de 2018. La medida de precaución del FMI supone un fracaso, al menos temporal, para el gobierno de Maduro, que quiere utilizar fondos que tiene en el extranjero para evitar un colapso económico devastador, el cual podría socavar el apoyo clave de los principales comandantes militares. Casi 2/3 de las reservas extranjeras de $9.000 millones estadounidenses de Venezuela se encuentran en forma de oro, las cuales resultan difíciles de liquidar debido a las sanciones de Estados Unidos. Los DEC son una de las últimas fuentes de efectivo restantes del régimen. Un portavoz del FMI, Rafael Anspach, dijo que no podía comentar sobre el estado de los DEC, cuyo valor se fija frente a un conjunto de 5 monedas mundiales, y que se establecieron en la década de 1970 como protección frente a un exceso de confianza en el oro o el dólar estadounidense. Venezuela ha usado los DEC históricamente para reforzar sus reservas, que han disminuido a casi los niveles más bajos en décadas. La portavoz del Banco Central, Yoseni Chiriguita, no respondió a llamadas y correos electrónicos en busca de comentarios. El bando de Guaidó casi ha declarado la victoria en la batalla sobre el acceso a los DEC. El Ministerio de Hacienda de Venezuela rehusó hacer comentarios. Ricardo Hausmann, profesor de Harvard y asesor económico de Guaidó, dijo que el FMI está protegiendo los activos hasta que un nuevo gobierno asuma el control. Esos fondos estarán disponibles cuando termine esta usurpación, dijo en una entrevista en la sede de Bloomberg en Nueva York. No está claro si el FMI reconoce formalmente a Guaidó como líder de Venezuela. Según las reglas del fondo, un gobierno debe ser reconocido por una mayoría de los países miembros para poder acceder a sus reservas DEC. Ni Maduro ni Guaidó han logrado el apoyo necesario, dijeron las personas, que hablaron bajo condición de anonimato porque no están autorizadas para hacer comentarios públicos. A finales de enero, el Banco de Inglaterra bloqueó el intento de Maduro de sacar $1.200 millones estadounidenses de oro de sus bóvedas, mientras que el gobierno de Trump entregó el control de las principales cuentas bancarias de Venezuela en Estados Unidos a Guaidó. En su página web, el FMI menciona al ministro de Finanzas de Maduro, Simón Serpa, como representante de Venezuela. El Banco Interamericano de Desarrollo, por el contrario, ha reconocido a Guaidó y nombra a Hausmann como delegado oficial de Venezuela, según consta en su sitio web. En aquel entonces, el FMI reconocía el gobierno del presidente Manuel Zelaya, a quien los militares obligaron a exiliarse a punta de pistola. Como resultado, el gobierno interino no pudo acceder de inmediato a los $163 millones estadounidenses en DEC hondureños para aumentar sus reservas. El limbo recuerda a la crisis de Honduras hace 10 años. En 2007, el entonces presidente Hugo Chávez prometió cortar lazos con el fondo. La relación de Venezuela con el FMI ha sido polémica durante mucho tiempo. Ese plan nunca se llevó a cabo porque hacerlo suponía un riesgo de un default técnico en el que los inversionistas podían exigir el reembolso inmediato de algunos bonos. Desde entonces, Venezuela ha incumplido pagos por más de $10.000 millones estadounidenses. Pompeo busca aumentar la presión sobre Maduro en una gira por Latinoamérica. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, inicia este jueves una gira por Latinoamérica con el doble objetivo de aumentar la presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y reforzar su alianza con otros países para hacer frente a los gobiernos de Cuba y Nicaragua. El viaje del jefe de la diplomacia estadounidense se produce en un momento de gran importancia para la crisis venezolana,
puesto que el líder opositor Juan Guaidó sigue reclamando la presidencia, aunque Maduro continúa reteniendo el poder y el apoyo clave de las Fuerzas Armadas. En declaraciones a la prensa, un alto funcionario del Departamento de Estado consideró que Latinoamérica vive un momento crítico con respecto a Venezuela, Nicaragua y Cuba, tres países en donde Estados Unidos quiere promover la vuelta a la democracia, y a los que ha bautizado como la troika de la tiranía. En su gira, que concluye el próximo lunes, Pompeo tiene previsto visitar Chile, Paraguay, Perú y la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela y donde Estados Unidos mantiene almacenes con alimentos y suministros médicos para los refugiados y migrantes venezolanos. HRW le pide a la ONU que declare una emergencia humanitaria en Venezuela. Human Rights Watch, HRW, pidió este miércoles a la ONU que declare la situación en Venezuela como una emergencia humanitaria, y organice una respuesta internacional a gran escala. La ONG con sede en Nueva York hizo el llamamiento en el marco de una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la crisis en el país latinoamericano, convocada por Estados Unidos, informó EFE. Aunque la situación humanitaria en Venezuela es gravísima, podría empeorar mucho más, señaló en un comunicado el director para la ONU de HRW, Luis Charbonneau. El secretario general y su equipo pueden evitar que eso ocurra movilizando el sistema de la ONU, y presionando a las autoridades venezolanas para poder ayudar a salvar vidas de ciudadanos venezolanos. Los miembros del Consejo de Seguridad deberían instar a Guterres públicamente a que lo haga, añadió. Según el último informe de HRW sobre Venezuela, la escasez de alimentos está teniendo un grave impacto para los venezolanos, con un aumento de los niños que sufren desnutrición. HRW culpa además al gobierno de Nicolás Maduro de haber ocultado la crisis interrumpiendo la publicación de datos oficiales sobre salud, y defiende que las autoridades han demostrado no tener capacidad para poner fin a la crisis. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, debería alzar la voz sobre la situación en Venezuela y demostrar liderazgo, asegurando que los cuantiosos recursos con los que cuenta la ONU puedan movilizarse en beneficio del pueblo venezolano, a través de asistencia que sea neutral, independiente e imparcial, señaló una de las autoras del informe, Kathleen Page, médica y profesora de la Universidad estadounidense Johns Hopkins. La Cruz Roja vuelve a tener acceso a cárceles de Venezuela tras al menos 7 años. El Comité Internacional de la Cruz Roja recuperó el acceso a las cárceles de Venezuela, incluidas instalaciones muy vigiladas donde hay decenas de personas consideradas presos políticos, en lo que parece un intento del gobierno de Nicolás Maduro por contener las crecientes críticas al estado de los derechos humanos en el país, según la agencia AP. La autorización de visitas a prisiones militares, que antes no había trascendido, fue confirmada a The Associated Press por un abogado especializado en temas de derechos humanos y por familiares de los presos. El presidente del comité, SICR, Peter Maurer, se encuentra de visita por 5 días en Venezuela, donde la organización con sede en Ginebra es una de unas pocas agrupaciones internacionales que tratan de entregar ayuda humanitaria y asistencia técnica por encima de las divisiones políticas que han contribuido a la profundización de la crisis. El SICR visita todos los años cárceles de más de 100 países siguiendo un protocolo que le permite verificar las condiciones de los penales y hablar en privado con los reos, que tienen así la oportunidad de plantear quejas y de enviar mensajes a sus seres queridos. Las visitas a las cárceles de Venezuela se reanudaron el 11 de marzo, en que una delegación de la Cruz Roja visitó un penal modelo de Caracas, el Centro de Formación del Hombre Nuevo Simón Bolívar, donde hay 87 extranjeros presos. Sin embargo, no había tenido acceso a las cárceles de Venezuela al menos desde 2012. Más significativa, no obstante, fue la visita 2 semanas después a la cárcel de Ramo Verde, en las afueras de Caracas, manejada por los militares y donde hay 69 personas que la oposición considera presos políticos. Sandra Hernández, cuyo esposo, el sargento Luis Figueroa,
Está preso en Ramo Verde desde enero por encabezar un levantamiento militar contra Maduro. Estuvo presente la semana pasada cuando un vehículo blanco con el logo del SICR llegó a la entrada del penal. Ella estaba allí, realizando su visita semanal y entregando alimentos, pasta, arroz y queso, que cada día le es más difícil conseguir ya que fue despedida de su trabajo como maestra, en el que ganaba $7 al mes. Afirma que, a no ser por las remesas que recibe de un familiar en España, su marido sufriría de hambre dado que las raciones del penal son exiguas. Dice que el despido fue en represalia por las actividades políticas de su esposo. Si bien se le dijo que su marido no estaba entre el pequeño grupo de reos que serían autorizados a hablar con la gente del SICR, esperaba que la visita mejorase las condiciones de todos los presos, muchos de los cuales carecen de atención médica y dicen haber sido torturados, según ella. La AP no pudo corroborar en forma independiente esas afirmaciones. Es súper importante que la comisión constate presencialmente, haciendo interacción con los reclusos, para que tengan conocimiento real de la situación que ahí se presenta, afirmó. El SICR se abstuvo de hacer comentarios, y ha hablado muy poco de las visitas a los penales. Solo dijo en un tuit que había comenzado a visitar las cárceles bajo el auspicio de funcionarios penitenciarios civiles. La organización habitualmente evita describir estas visitas, excepto en diálogos confidenciales con funcionarios. No mencionó las visitas a los penales manejados por los militares. Mientras tanto, la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, presentó las visitas a la instalación civil, y otras por venir como un esfuerzo por compartir con el mundo la experiencia positiva de Venezuela en la rehabilitación de reclusos. Ninguna de las partes reveló que el SICR había conseguido también acceso a centros de detención militares. La mayoría de los reclusos alojados en Ramo Verde son personal militar acusado de complotar contra Maduro. También hay muchos reos, incluidos 5 ejecutivos de la industria petrolera con pasaportes estadounidenses, retenidos en celdas del subsuelo de los cuarteles del Servicio de Contrainteligencia Militar en la capital. Este es un primer paso importante, pero no nos confundamos, es también un esfuerzo de Maduro por ganar legitimidad ante la comunidad internacional. Declaró Alfredo Romero, abogado de derechos humanos que se enteró de las visitas de la gente del SICR al acudir a citas con clientes en Ramo Verde. No va a alterar la disponibilidad del gobierno a mejorar las condiciones. Un alto funcionario del gobierno restó importancia a las visitas del SICR, diciendo que eran parte de un esfuerzo por colaborar con organismos internacionales, incluido el Programa Alimenticio Mundial y la Organización Panamericana de la Salud. El funcionario habló a condición de no ser identificado porque no estaba autorizado a tocar estos temas en público. Una organización hermana de la SICR, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, dijo hace poco que había sido autorizada a entregar ayuda a unas 650.000 personas en el país a partir de este mes. Maduro niega que haya una crisis humanitaria, y cree que los ofrecimientos de ayuda son un caballo de Troya que despejaría el camino para una intervención militar extranjera. El líder opositor Juan Guaidó, que es reconocido como presidente legítimo de Venezuela por una cincuentena de países, ha tratado de controlar la distribución de ayuda estadounidense en un esfuerzo por debilitar el poder de Maduro. En otro esfuerzo por combatir las críticas, Maduro recibió el mes pasado una delegación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a cuyo ingreso se había opuesto hasta entonces por considerar que comprometía la soberanía de Venezuela.